La definición nos dice que los patrones tendrán la obligación de realizar el cálculo anual de ISR de sus trabajadores, siempre que se haya realizado pagos por conceptos de sueldos o asimilados a salarios, durante el ejercicio que se vaya a presentar y aplicar las compensaciones correspondientes de impuestos a favor o en contra de los trabajadores. Teniendo esto en cuenta, vamos a considerar que contamos con una serie de normas, las cuales nos irán guiando en todo el proceso de presentación del ajuste anual. Comenzaremos con el Diario Oficial de la Federación, en el cual los días 10 de enero de cada año se publica el valor de la UMA. En este caso, el 10 de enero del 2023, pudimos validar el nuevo monto de la UMA para el ejercicio actual. La UMA nos sirve para la determinación del monto de los importes exentos. Después tenemos la ley del ISR, que nos habla de cómo realizar el ajuste anual, los requisitos y sus excepciones, tomando en cuenta las consideraciones que nos marcan el artículo 27, 97, 98, 99 y décimos. El décimo nos menciona el tratamiento para el subsidio al empleo. Continuamos con el reglamento de la ley del ISR, en el que podemos encontrar casos de cómo se debe aplicar a los trabajadores la compensación de ISR por las diferencias generadas, según el artículo 97 de la ley del ISR, el cual menciona el procedimiento del ajuste anual. Y para finalizar, tenemos el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023, en donde se muestra la tabla con las tarifas y porcentajes anuales actualizadas que se deben aplicar para la determinación del importe a ajustar de ISR. Ahora bien, es muy importante saber que no todos los trabajadores aplican para la realización del ajuste anual. Con base en los artículos 98 y 99 de la ley del ISR, como lo mencioné hace un momento, es necesario que el patrón identifique los motivos de en qué caso a un trabajador sí se le puede aplicar el ajuste anual y en cuáles no. Algunas de las causas por las cuales un trabajador sí aplicaría es que el trabajador deberá haber laborado con el patrón desde el 1 de enero del año a presentar el ajuste anual. En este caso, el 1 de enero del 2023 y continuar activo hasta el 31 de diciembre del mismo año. Es decir, que haya estado vigente el año completo dentro de la misma empresa con el mismo patrón. Ojo, es muy importante que este trabajador esté contratado bajo el régimen de sueldos y salarios o ingresos asimilados a salarios para que aplique el ajuste anual. También es importante saber que el trabajador no cuente con una relación laboral con un segundo patrón en forma simultánea. Es importante que el patrón pregunte a los trabajadores o también es una obligación del trabajador informar al patrón si es que cuenta actualmente con un segundo patrón para que el patrón con el que actualmente va a presentar la declaración lo considere o tome esta consideración. Y que sus ingresos anuales sean inferiores o iguales a 400,000 pesos anuales. En caso de que el trabajador se encuentre en alguno de estos supuestos, entonces el patrón tendrá la obligación de realizar el ajuste anual correspondiente. No obstante, si el trabajador está en un estatus de baja o no laboró el año completo, es decir, que se haya dado de baja antes del 31 de diciembre o que haya sido contratado después del 1 de enero, entonces no se estará aplicando ajuste anual. También aplica si el trabajador estuvo desde el 1 de enero, pero tuvo una baja, no sé, tal vez el 30 de abril y un reingreso en julio y de ahí hasta el 31 de diciembre. Ahí tampoco aplicaría el ajuste anual para el trabajador. Otro motivo por el cual no se aplicaría ajuste es si el trabajador cuenta con un segundo patrón en forma simultánea, como lo había comentado, que además de sueldos obtenga otro tipo de ingresos como honorarios o arrendamientos, etc., que sus ingresos anuales rebasen los 400,000 pesos, que por propia voluntad dé aviso al patrón mediante un comunicado que él realizará su ajuste anual, y por último, cuando el trabajador perciba sueldos del extranjero. Si el trabajador se encuentra en algunas de estas situaciones, entonces no se considerará como parte de la plantilla para la aplicación del ajuste anual. Es decir, el patrón no estará obligado a presentar su declaración.
Entonces, refiriéndonos a los trabajadores que no aplica el ajuste anual, es decir, a los trabajadores que el patrón no realizó dicho ajuste, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, pues estarán obligados a presentar su declaración anual como fecha límite el día 30 de abril del siguiente año. En este caso sería el 30 de abril del 2024, ya que la declaración que se va a presentar corresponde al ejercicio 2023. Cuando el trabajador esté presentando su declaración anual, podrá aplicar gastos personales que serán deducibles como lo son gastos médicos, hospitalarios, dentales, gastos funerales, etc. En la descripción encontrará un enlace donde se muestra el proceso de la declaración anual. En la descripción de este video. Ahora, en los supuestos en donde sí aplica ajuste, pero el trabajador notificó al patrón para que no realizara el proceso, pues es sumamente importante que se entregue la carta de notificaciones antes del día 31 de diciembre y debe contener los siguientes datos. Es decir, cuando el trabajador haya solicitado mediante una carta al patrón que a pesar de que sí aplique la parte del ajuste anual, pero él quiera presentarla por sus propios medios, entonces tendrá que notificar al patrón antes del día 31 de diciembre del ejercicio en curso, en este caso del 31 de diciembre del 2023. ¿Qué tiene que contener la carta que le va a entregar el trabajador al patrón? Bueno, pues tiene que contener la fecha en que se está realizando la solicitud, nombre y dirección del patrón, nombre completo del trabajador, RFC del trabajador, año o ejercicio fiscal del que se trata, solicitar expresamente no hacer el ajuste anual, es decir, que quede claro que el trabajador le está solicitando al patrón no hacer el ajuste anual a pesar de que sí le corresponda. Dejar por escrito que el trabajador presentará su declaración anual y nombre y firma del trabajador. Como les comentaba, en la descripción del video les estaremos dejando links de artículos de ayuda en donde encontrarán cuáles son las deducciones personales a las que nos hemos estado refiriendo al momento de presentar la declaración anual, así como un artículo con la descripción y características de la declaración anual y cómo presentarla. Por otra parte, es necesario conocer las obligaciones del patrón según nos marque la ley. Estas obligaciones patronales las encontramos en el artículo 99 de la ley del impuesto sobre la renta, donde menciona que quienes hagan pagos por sueldos o salarios, en el caso de patrones, o asimilados a salarios, en el caso de empleadores, tendrán las siguientes obligaciones. 1. Calcular y efectuar el descuento de ISR en los cálculos periódicos de la nómina, es decir, realizar la determinación y retención de ISR según el periodo que le corresponda, como pueden ser periodos semanales, decenales, catorcenales, quincenales o mensuales. 2. Realizar el cálculo del impuesto anual mediante la metodología que nos menciona el artículo 97 de la ley del ISR. En este artículo vamos a encontrar las tablas, bueno, no como tal las tablas, pero el proceso de cómo aplicar el límite inferior, los porcentajes, las cuotas fijas a la base gravable. Número 3. Expedir y entregar comprobantes CFDI, que son los comprobantes fiscales digitales por internet, los cuales ya pueden utilizarse como constancia o recibo de pago, siempre y cuando cumplan todas las características que exige la ley para ser válidos en materia laboral, según lo que nos señala la Ley Federal del Trabajo. Solicitar a los trabajadores proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlos en el Registro Federal de Contribuyentes, o si ya lo tienen, mantener actualizada la información de la constancia de situación financiera. Recordemos que esta ya es un requisito para poder realizar timbrado de CFDI de nóminas. Actualmente, en el transcurso del año anterior y de este año, hicimos la migración de la versión del CFDI 3.3 a la 4.0, en donde el SAT hizo mucho énfasis que tenemos que tener esta información actualizada. Y mencionando esto, es importante que se cumplan con las normas que se involucran en el proceso de la nómina. En la fracción quinta del artículo 27 de la ley del ISR nos marca los requisitos para poder hacer deducible una nómina. El artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación nos enuncia todas las características
que deben cumplir los comprobantes para que sea un CFDI válido, además de que todas las nóminas deben estar timbradas y se deben conservar los comprobantes. El patrón debe cumplir con las obligaciones marcadas en el artículo 99 de la ley del ISR. Como se mencionaron en la diapositiva anterior, el patrón debe calcular el ISR de forma periódica, determinar el ISR anual, expedir los FDIs correspondientes y mantener actualizada la información de los trabajadores. El patrón debe calcular correctamente el subsidio del empleo como marca el artículo 10 de la ley del ISR, es decir, aplicar las tarifas de subsidio con el proceso que se mencione para hacer efectiva la entrega del beneficio en caso de que corresponda al trabajador. Por esta parte, recordemos que el subsidio es un beneficio que el gobierno le da a los trabajadores siempre y cuando no rebasen el tope de 2 veces el salario mínimo. Cuando tú rebasas este tope, entonces ya no serás acreedor a este beneficio. Y otro de los puntos importantes es afiliar a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a las disposiciones del artículo 15 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando se realizan pagos por sueldos y salarios o asimilados, el patrón o empleador tiene la obligación de emitir un comprobante fiscal por todas las percepciones, deducciones e impuestos que se le aplique al trabajador. Estos comprobantes tienen la obligación de cumplir ciertos requisitos para validar que la estructura y criterios estén dentro de lo que marca la ley. Estos requisitos generales del CFDI los podemos encontrar en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Algunos de los que menciona son nombre del trabajador, la clave del RFC del trabajador, régimen fiscal del trabajador, código postal del domicilio del trabajador, la clave del RFC del patrón y del régimen fiscal en que tributa, el número de folio y sello digital del SAT, el lugar y fecha de expedición, la cantidad, unidad y medida y clase de servicios de nómina, el valor unitario del comprobante y registrar el complemento de nómina. Toda esta información, como les comenté, lo podemos encontrar en el artículo 29-29A del Código Fiscal de la Federación. Recordarles que en la descripción del video podrán encontrar artículos o ligas donde podrás encontrar mayor información sobre este tema de los requisitos del CFDI. Bien, hay que recordar que para que un CFDI se pueda diferenciar entre uno y otro, debe incluir un complemento. En este caso el complemento que le corresponde es el de nómina. Este complemento detalla los pagos hechos a los trabajadores por sueldos y salarios o asimilados a salarios, conteniendo información detallada del trabajador, sus percepciones, deducciones e impuestos. A partir del 1 de abril del 2017, la única versión válida para emitir recibos de nómina a sus trabajadores es la 1.2 del complemento de nómina. Sin embargo, a partir de la llegada de la versión 4.0 del CFDI, el complemento de nómina versión 1.2 se integra a esta versión a partir del 1 de enero del 2022. Es decir, hace la migración conjunta de la versión 3.3 a la 4.0 para formar parte del CFDI como complemento de nómina. Si tienen más dudas respecto de estos requisitos, pueden consultar la información que les compartimos en la descripción del video. Aquí les mostramos un ejemplo del XML de un CFDI en el cual se está cumpliendo la versión del complemento de nómina 1.2 y la versión del CFDI 4.0. Recordemos que el XML es un formato que solicita el SAT para poder validar e interpretar toda la información que nos requiere dentro de los CFDIs. Aquí podemos ver cómo dentro de la estructura de la versión de recibo de nómina se puede ver la versión del complemento, que es la 1.2, y la versión del CFDI, que es la 4.0. ¿Qué pasa si no hemos cumplido con todas estas normas y requisitos? Quienes realizan la nómina son susceptibles de tener errores. Ejemplos: falta de nóminas timbradas, errores de cálculos de ISR en las nóminas, malas determinaciones de exentos y gravados,
clasificación errónea de la clave SAT, de los diversos pagos, etc. En caso de tener algunos de estos errores o incurrir en alguna omisión de las que hemos mencionado, es importante realizar la corrección antes del ajuste anual. Ojo, es importante que se hagan estas correcciones antes de presentar el ajuste anual, ya que de lo contrario el trabajador podría verse afectado o recibir una sanción por parte de la dependencia. Hay casos, como lo acabo de mencionar, en el que hay duplicidad de recibos, en el que hay recibos mal timbrados, en donde no hay recibos timbrados, y todo esto nos va a afectar al momento de presentar la declaración anual. El trabajador, al momento de tener toda esta información que no es correcta, pues se va a ver reflejado en el ajuste al ver si tiene o ajuste a favor o en contra. Entonces, por eso es la recomendación de que en caso de tener algún tipo de error o tener que modificar algo, se haga antes de presentar la declaración. Para mayor información o profundizar en alguno de estos temas, les compartimos algunos enlaces donde podrán encontrar a detalle qué es el CFDI, la guía de llenado del CFDI 4.0, en qué consiste el subsidio para el empleo y cuál es el complemento de nómina y sus características. Para realizar el cálculo del ajuste anual es necesaria una serie de información, la cual vamos a ver a continuación. La UMA, que es la unidad de medida y actualización, es la cantidad monetaria que sirve de base para el cálculo del impuesto a partir del año 2016. A partir del año 2016 se desindexa la UMA del salario mínimo para tomarse como referencia en el cálculo del pago de algunos impuestos, multas y en este caso determinar las partes exentas de aquellos ingresos que le hemos pagado a los trabajadores. El valor de la UMA, de acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del 2023, es de 103.74 pesos. Otro de los datos que debemos considerar son las tablas del ISR, las cuales nos ayudan para el cálculo correcto de la retención de dicho impuesto. Es importante mantenerlas actualizadas y se puede verificar consultando el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Estas tablas no siempre se mantienen o no cada año se actualizan, por eso la importancia de estar validando y verificando que si en el año en el que vamos a presentar el ajuste anual se hayan actualizado o continúan con las del año anterior. Como tercer punto, sugerimos se realice una validación de los reportes acumulados por los pagos realizados en el año versus los registros contables con los que se cuenta la balanza de comprobación para poder validar que esta información sea la correcta y que haga un cruce sin diferencias. El SAT, para poder realizar una validación y verificación de percepciones exentas o grabadas y deducciones de nuestro CFDI, pone a disposición un aplicativo llamado Visor de Nóminas, en el cual podemos consultar de manera global por empresa y a detalle por trabajador la información contenida y acumulada en los CFDIs expedidos para que cuadres tu información, a la cual podrás ingresar mediante la página del SAT con tu usuario, contraseña o con los archivos de tu fiel patronal. Aquí este aplicativo es de gran ayuda porque vamos a poder validar que la información que tenemos en el SAT es la misma que tenemos en nuestro sistema de nóminas, en nuestro software, y de esta forma no tener diferencias al momento de presentar la declaración anual. Ya habiendo mencionado los acumulados de exentos y de gravados que se pueden generar en el visor de nóminas del SAT, es importante validar los ingresos exentos y los ingresos gravados, pero para esto primero debemos conocer qué son los ingresos acumulados. Los ingresos acumulados no son más que los ingresos del trabajador susceptibles de ser acumulables a otros ingresos provenientes de otros ingresos o patrones. Es decir, que se van a poder sumar conjunto o adicional a otros ingresos, ya sea en la misma empresa o si esta persona trabaja para otro patrón, se van a acumular
con los ingresos que reciba por parte de este otro patrón. ¿Qué son los ingresos exentos? Son todos los ingresos que están libres de pago de ISR, es decir, que no debemos de pagar impuestos sobre la renta por los montos que en ellos se encuentren. El artículo 93 de la ley del ISR nos especifica los ingresos exentos de las personas físicas, incluidos los pagos por sueldos y salarios. A diferencia de los ingresos exentos, los ingresos gravados sí se consideran para el pago de impuestos. Estos impuestos los vamos a poder determinar restando de los ingresos acumulables, le vamos a disminuir los ingresos exentos. Estos ingresos exentos se pueden identificar o los podemos encontrar en el artículo 93, como les mencionaba, de la ley del ISR. Ahí hay un listado, se divide en varios puntos donde menciona qué tipo de conceptos se encuentran o van a poder ser exentos, pero bajo ciertas circunstancias. No significa que porque lo mencione ahí estén exentos al 100%. Aplican ciertas condiciones para que puedan exentar una cierta cantidad o un cierto porcentaje. Recuerden que para asimilados a salarios todos los pagos van grabados. Cuando el retenedor tiene la obligación de presentar la determinación de ISR para una persona que se encuentra como asimilado a salarios, únicamente va a poder considerar el concepto de ingreso a salarios y este estará 100% grabado. Algunos ejemplos de exentos grabados que menciona la ley son las prestaciones distintas del salario para trabajadores con salarios mínimos que estén calculadas sobre esta base y que no excedan los demás límites, es decir, ingresos adicionales al sueldo que tengan los trabajadores que perciban el salario mínimo, siempre y cuando estén dentro de lo establecido en el artículo 93 de la ley del ISR, que es lo que les comentaba. Tú te puedes remitir al artículo 93 de la ley del ISR para validar y verificar la exención de algunos conceptos, pero te va a marcar siempre un límite. Y esto va a aplicar igual para los trabajadores que estén ganando el salario mínimo. Hasta el 50% del tiempo extra doble para trabajadores distintos del salario mínimo, siempre y cuando no excedan 5 veces el valor de la UMA por semana. Aquí ya nos hace la distinción que se podrá exentar siempre y cuando sean trabajadores que no ganen el salario mínimo. Van a poder exentar hasta el 50% de las horas extras dobles y únicamente 5 UMAs por semana. También la prima dominical hasta 1 UMA por semana, reembolso de gastos médicos dentales, hospitalarios y de funerales que se concedan de manera general, aguinaldo hasta 30 veces el valor de la UMA al año. Hay que prestar atención en esta parte porque muchas personas consideran que la exención aplica por pago o por cada vez que le estés otorgando aguinaldo al trabajador, y no, al trabajador le puedes pagar el aguinaldo ya sea por adelanto, una parte, la otra parte se la pagas cuando le corresponde o cuando ya le vas a pagar en general a todos los trabajadores. También se le puede pagar aguinaldo parte proporcional al trabajador cuando exista un finiquito. Entonces, hay varias situaciones en las que se le puede pagar aguinaldo al trabajador. Sin embargo, solamente, a pesar de que sean 3 tipos de pago, solamente va a tener la exención de 30 veces el valor de la UMA al año. Todos estos conceptos, entre otros, son los que pueden estar libres del pago de impuestos, siempre y cuando estén dentro de las condiciones que aquí se menciona. Les compartimos un enlace en donde podrán consultar estos y otros conceptos que la ley marca exentos del pago de impuestos. Además de algunas notas con información referente a la UMA, exentos y grabados, qué es y para qué funciona el visor del SAT, qué es el ajuste anual de sueldos y salarios y cómo calcular el ajuste anual de ISR. Continuando con el cálculo de ajuste anual, veremos la forma en que se lleva a cabo el procedimiento para la determinación del mismo. Para comenzar, debemos determinar la base gravada anual, la cual es el resultado de los ingresos acumulados menos los ingresos exentos en el año.
A este se le aplica el artículo 152 de la ley del ISR, la cual podemos verificar que se encuentre vigente en el anexo de la resolución miscelánea fiscal, como lo habíamos mencionado anteriormente. Esta base grabada, justo es como lo habíamos comentado, vamos a tener los ingresos acumulados, vamos a tener los ingresos exentos y se va a descontar estos ingresos exentos a los ingresos acumulados y nos va a dar los ingresos grabados o la base grabada. Paso 2. Se resta la suma del subsidio al empleo correspondido anual según el artículo 10 de la ley del ISR, es decir, el subsidio que le correspondió al trabajador, pero no se le pagó en efectivo, pero sí se aplicó para disminuir el ISR, lo que nos dará como resultado un ISR a cargo o a favor. En otras palabras, es el ISR anual se le va a descontar el subsidio correspondido. Nosotros al determinar el ISR con las tablas y con los procedimientos que nos marca la ley, nos dice que si le corresponde subsidio al trabajador, antes de entregárselo directamente tenemos que hacer una compensación con el ISR que se le está determinando. Esto es básicamente lo que está mencionando el paso número 2. En nuestro paso número 3 se va a restar del ISR a cargo o a favor el ISR descontado al trabajador durante el año. Aquí de nuevo se genera un ISR a favor o en contra del trabajador. Y por último, se realiza el ajuste anual en la nómina. Si el resultado fue ISR a favor, se realiza el proceso de compensación del ISR según el artículo 97 de la ley del ISR, en el cual menciona que solo se podrá abonar el monto de ISR a retener que le corresponde en el periodo, saldando la cuenta periodo tras periodo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con unos ejercicios para que les quede más claro, pero lo que aquí menciona es que si el trabajador tiene ISR a favor, entonces únicamente se va a poder compensar la parte que le corresponda de retención de ISR en el periodo. Si en el periodo se le determinó un ISR por 100 pesos, entonces únicamente vas a poder compensar 100 pesos. Cada periodo vas a ir compensando hasta terminar todo el saldo que le corresponde al trabajador. En cambio, si el ISR es en contra, se realizará el descuento al trabajador conforme a un acuerdo en el que se evite perjudicar al trabajador en un plazo acordado. Recordemos que la ley menciona que no puedes hacer descuentos mayores a cierto porcentaje del sueldo del trabajador. Es por eso que si el ISR en contra es muy grande, tienes que llegar a un acuerdo para ir descontando al trabajador y afectarlo lo menos posible. ¿Qué casos se pueden presentar dentro del ajuste anual? En esta parte podemos encontrar que el ISR descontado durante el año pueda ser menor al ISR anual, es decir, el ISR que se le va a determinar con el ajuste. Esto nos daría un ISR a cargo del trabajador, el cual le debemos descontar. Otra situación es que el ISR descontado durante el año sea mayor al ISR anual, es decir, al que le estamos determinando en el ajuste anual, y esto nos daría un ISR a favor del trabajador, el cual le debemos compensar al trabajador. Otro sería que el ISR descontado sea igual al ISR anual, por lo que no hay diferencia a favor o en contra del trabajador. No existe ningún tipo de compensación, es decir, el ajuste quedaría en ceros y no hay ISR ni a favor ni en contra. El subsidio correspondido sea mayor al ISR anual, en este caso no hay diferencia a cargo ni a favor del trabajador, ya que en el proceso anual no hay forma de aplicar ajuste a favor por subsidio entregado de más, esto conforme la ley lo menciona. Y por último, el subsidio correspondido es menor al ISR anual, entonces tendremos ISR a cargo del trabajador. Ahora, para ver más a detalle cómo aplicar el ajuste y las compensaciones, vamos a hacer algunos ejercicios en un documento que tengo aquí. Pues bien, como les comentaba, vamos a ver algunos ejercicios prácticos
con algunas situaciones de trabajadores que les va a dar ajuste a favor o ajuste en contra, dependiendo de cómo se integren sus ingresos, dependiendo de la nómina que estos lleven, ¿no? Para empezar, es el caso de Fernanda, en donde primero que nada vamos a ver si le corresponde o no ajuste al ISR. En esta parte tenemos que nos está preguntando, ¿está activo al 1 de diciembre? Aquí le vamos a decir sí o no. Si le decimos que sí, entonces sí le corresponde ajuste. Si le ponemos que no, aquí nos pone automáticamente que no le corresponde. Vamos a decir que sí estaba activa. Después nos pregunta, ¿trabajó todo el año en la empresa? Es decir, quiere saber si estuvo pues todo el ejercicio para ver si le corresponde, que era lo que habíamos mencionado en la parte teórica, que tienen que estar el trabajador todo el ejercicio para que se le pueda aplicar el ajuste anual. Del mismo modo, si le podemos que no, pues automáticamente nos dice que no le corresponde el ajuste anual. Sin embargo, aquí le vamos a poner que sí. Después nos pregunta, ¿sus ingresos anuales son menores que 400,000 pesos? Les vamos a decir que sí. Igual nos pregunta si sí o si no. Si le ponemos que no, nos dice que no le corresponde el ajuste anual. Le vamos a dejar en que sí. Después nos dice, ¿entregó carta de no ajuste anual? En este caso, pues no entregó carta. Quiere decir que sí quiere que se le aplique el ajuste anual por parte del patrón. Si lo hubiéramos cambiado así, entonces nos dice que no le corresponde ajuste anual. Luego, ¿somos su único patrón? Sí, este es una de los motivos por los cuales en caso de que el trabajador tuviera más de un patrón, entonces no le correspondería ajuste anual y lo tendría que presentar el trabajador por su cuenta. En este caso le vamos a decir que sí. Y por último nos pregunta, ¿tiene otros ingresos diferentes a sueldo? Le vamos a decir que no, para que podamos realizar el ajuste anual. Si nosotros le decimos que sí tiene otros ingresos, como lo habíamos mencionado anteriormente, entonces nos va a decir que no le corresponde el ajuste. Entonces aquí le vamos a poner que no para aplicar el ajuste anual. Bien, pues bueno, ya sabiendo que el trabajador sí le aplica el cálculo del ajuste anual, vamos a descargar los acumulados de todo el año del trabajador. En este caso, pues bueno, este trabajador estuvo de enero a diciembre, tiene su mes, tiene el pago de su sueldo mensual bruto por 15,000 pesos fijos, tuvo el pago de prima vacacional en el mes de julio, tuvo el pago de aguinaldo en el mes de diciembre por 15,000 pesos y tuvo pago de PTU en el mes de mayo por 25,000 pesos. Tenemos aquí el total de ingresos acumulables, así como el total de ISR retenido. Los ingresos acumulables, como les comentaba, pues bueno, son ingresos que se van a sumar a otras percepciones para la determinación del ISR. En este caso tenemos el ISR retenido por mes, tenemos el total que son 31,210 y tenemos la parte de la identificación de los exentos y grabados. El sueldo es 100% grabado, no tiene nada exento, entonces pasa como tal los 15,000 pesos para darnos un total de 180,000 pesos anuales por concepto de sueldo. La prima vacacional tiene la parte exenta, que son 15 veces el valor de la UMA al año, entonces aquí sin problema está exento, lo que nos daría 103.74 por 15, 1556.1 es el valor exento al año para la prima vacacional, entonces se le pagaron 750 pesos, está exenta en su totalidad. Y nos queda todavía un remanente de estos 1556.1, en caso de que se le volviera a pagar prima vacacional, todavía podrían exentar 806 pesos punto 10 centavos dentro del mismo ejercicio. Recordemos que esta exención solamente aplica por año, 15 veces el valor de la UMA por año. Ok, considerando esta parte, tenemos el aguinaldo, que al igual que
la prima vacacional cuenta con una exención de 30 veces el valor de la UMA al año, es decir, 103.74 por 30 nos da 3.112.20. Aquí al trabajador se le pagó por concepto de aguinaldo 15,000 pesos. Entonces la única parte que alcanza a exentar son 3.112.20 centavos. Y la diferencia es el grabado, que es el proceso que habíamos mencionado anteriormente, en donde aquí lo vamos a ver más claramente. Tenemos el ingreso acumulable, que son 15,000 pesos de aguinaldo, la parte exenta, que son los 3.112.20, y la diferencia entre el acumulable y el exento nos va a dar la parte grabada. En este caso, pues son 11.887.80 pesos. Continuamos con la PTU. La PTU, al igual que la prima vacacional, tiene una exención de 15 veces el valor de la UMA por año, lo que son 103.74 pesos por 15, nos da 1556.1, que es lo que tenemos aquí exento, ya que el valor acumulable por concepto de PTU fueron 25,000 pesos. A este se le resta la parte exenta, que son 1556.10, y nos va a dar la base grabada o la parte grabada, el valor grabado de la PTU, que son 23.443.90 pesos. Aquí ya no, pues ya se acabó, por llamarlo de alguna forma, el saldo a exentar por año. Ahora hasta el próximo año, hasta el 2024, es que se puede aplicar de nuevo la exención de las 15 UMAS para la PTU, al igual que el aguinaldo o la prima vacacional. Entonces, una vez determinando la parte grabada y exenta de los conceptos o de los ingresos que percibió el trabajador, ya vamos a poder generar la base gravable para la determinación del ISR. En este caso, se ve un poquito más acá, abajito, en donde vamos a ver que el total de ingresos acumulables viene aquí en la suma del sueldo más la prima vacacional, más el aguinaldo, más la PTU, son 220,750 pesos. Tenemos el total de ingresos exentos, que son la suma del exento de la prima vacacional, más el aguinaldo, más la PTU, nos va a dar un total exento de 5,418.30, que es esto. Y la diferencia entre el total de ingresos acumulables menos el total de ingresos exentos nos va a dar el total de ingresos grabados o la base gravable. En este caso son 215,331.70 pesos, que es este monto. Al trabajador, en el transcurso del año, cada mes se le fue reteniendo un ISR que si lo acumulamos en el año nos da un monto de 31,210.44. Este ISR ahorita lo vamos a considerar para la determinación del ISR a favor o en contra. Como les comentaba, tenemos que seguir un procedimiento que marca la ley. Es decir, tenemos que tener la base gravable acumulada del año, y vamos a aplicar lo que nos marca el artículo 93 de la ley del ISR, que es el procedimiento para determinar el ISR. Estos 215,331.70 los vamos a meter en esta tablita, que es la que nos va a indicar cuánto ISR le tenemos que retener al trabajador por su acumulado anual. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Vamos a identificar estos 215,331.70 dentro de este límite inferior y límite superior. ¿En dónde se encuentra? Bueno, pues estos 215 los podemos encontrar que están arriba de 185,852.58 y abajo de los 374,837.88. Entonces, este va a ser el rango en el que vamos a poder encontrar la base gravable. Con base a esto vamos a determinar los montos para llegar al ISR. Tenemos entonces el ingreso grabado anual,
y encontramos que el límite inferior, según la tabla, son 185.852.28, que es esta cantidad. Esto nos va a dar una diferencia por 29.479.19. Ahora, a esta diferencia le tenemos que multiplicar el porcentaje que le corresponde. ¿Cómo vamos a identificar el porcentaje que le corresponde? Bueno, de nuevo vamos a considerar el monto gravable, que son los 215,000. Lo vamos a ubicar en la tablita y nos va a decir que le corresponde un porcentaje excedente del límite inferior por 21.36%, que es esta parte de aquí. Al multiplicar los 29.479.12 por 21.36% nos va a dar 6.296.74, lo que vamos a llamar ISR diferencial. De nuevo vamos a ubicar nuestra base gravable, que son 215.331.70, para poder determinar qué monto de cuota fija le corresponde. En este caso, pues estamos en el rango y le corresponden 19.682.13, que son estos 19.682.13. Al ISR diferencial se le va a sumar la cuota fija y nos va a dar el ISR anual de la tarifa, es decir, el ISR que le debimos de haber descontado o que le corresponde para descontar al trabajador por todos los ingresos grabados que tuvo en el año. Ahora, tenemos que considerar que al trabajador ya se le hizo una retención en el transcurso del año por 31.210 pesos punto 44 acumulado. Estos 31.210.44 se le van a restar al ISR que le deberíamos de haber determinado al trabajador, es decir, a los 25.978.87 se le va a restar lo que ya se le retuvo en el año, que son 31.210.44. A esta diferencia es a la que nos va a decir si el trabajador tuvo ISR a favor, que es devolución al trabajador, o ISR en contra, que es el descuento al trabajador. En este caso, como el ISR que se le descontó en el año fue mayor al ISR que le corresponde en el año, entonces el trabajador tiene un ISR a favor por 5.231.57 pesos. Este caso lo vamos a ver un poquito más adelante en la forma de cómo se va a realizar la compensación vía nómina. Vamos a ver otro caso, que es el caso de Raúl. Este es un trabajador que al igual que Fernanda, la trabajadora anterior, vamos a ver cómo se puede, cómo podemos validar si corresponde un ajuste anual o no. Entonces, vamos a responder las mismas preguntas. ¿Está activo al 1 de diciembre? Sí. ¿Trabajó todo el año en la empresa? Sí. ¿Sus ingresos anuales son menores a 400,000? Sí. ¿Entregó carta de no ajuste? No, no la entregó. Es decir, que sí quiere que se le haga ajuste por parte del patrón. ¿Somos su único patrón? Sí. ¿Tiene otros ingresos diferentes de sueldos? No. Entonces, basados en todas estas situaciones o características, podemos deducir que el trabajador sí le corresponde ajuste anual. Vamos a ver de nuevo que tenemos aquí el acumulado anual por los ingresos del trabajador. Estuvo de enero a diciembre con un sueldo fijo de 7,000 pesos. Este sueldo, evidentemente, a comparación al ejercicio anterior, pues bueno, es un sueldo inferior, el cual nos va a generar un subsidio aplicado. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante sobre este mismo ejercicio para ver cómo nos afecta. Tenemos que también se le pagó prima vacacional, 350 pesos en el mes de abril, se le pagó aguinaldo, 3.500 pesos en el mes de diciembre y se le pagó PTU, 3.500 pesos también en el mes de mayo. Tenemos de nuevo nuestro total de ingresos acumulados por un total de 91.350 pesos, un ISR retenido de 4.018 pesos punto 31 y un subsidio aplicado. Recordemos que el beneficio que otorga el gobierno a los trabajadores del salario pues menos beneficiados es
el que se puede aplicar dentro de la nómina. En este caso es el subsidio. Este subsidio no hay que confundirnos con el subsidio aplicado al subsidio pagado. ¿Cuál es la diferencia entre el subsidio aplicado y el subsidio pagado? Bueno, el subsidio aplicado es el que no se está entregando en efectivo al trabajador, es el que está compensando con el ISR del trabajador. Es decir, cuando tú tienes el beneficio de entrar dentro de las tablas que menciona el artículo 10 de la ley del ISR, entonces se te va a otorgar un subsidio, el cual antes de poder pagarlo en efectivo, lo vas a compensar con el ISR que estás generando. Entonces, si el subsidio es menor al ISR, entonces vas a retener ISR por la diferencia de estos dos. Si el subsidio hubiera sido mayor al ISR que le estás generando, entonces vas a pagar el subsidio igual por la diferencia entre estos dos. En este caso, en ningún momento se le pagó subsidio al trabajador, entonces únicamente fue subsidio aplicado. Considerando los montos que se le pagaron y los conceptos al trabajador, vamos a determinar de nuevo la parte exenta y la parte grabada. En este caso tenemos sueldos. Como les comentaba, el sueldo es 100% grabado, no tenemos ninguna parte exenta, entonces se va íntegro a la parte grabada. Tenemos 84,000 pesos. Luego tenemos prima vacacional por 350 pesos, que como en el ejercicio anterior, pues podemos ver que claramente está dentro del límite de las 15 UMAS al año para la exención de la prima vacacional. Tenemos pago de aguinaldo, que al igual que la prima vacacional tiene una exención, sin embargo esta en lugar de ser 15 días tiene 30 días al año. Tenemos 3,112.2. Aquí está con la UMA anterior, lo voy a actualizar, 103.74. Listo. Entonces está aquí exentando 3,112.20 y todavía tiene una parte grabada, que es la diferencia del monto que se pagó, los 3,500 menos los 3,112.20 nos dan los 387.80. Lo mismo con la PTU, tenemos que, al igual que la prima vacacional, exenta 15 veces el valor de la UMA, es decir, 1,556.15. Aquí debe de estar con la UMA anterior, lo vamos a actualizar, 103.74. Y nos va a dar que tiene 1,556.10 exento, con una diferencia de 1,943.90 que corresponde a la parte grabada. Se les pagó 3,500 pesos de PTU al trabajador, entonces por eso nos genera una parte grabada. Muy bien, teniendo ya diferenciado o teniendo ya identificadas las partes exentas y las partes grabadas, volvemos a la base grabada acumulada del año, que en este caso son 91,350, que es lo que nos viene generando aquí la parte de ingresos acumulados. Vamos a ver el total de ingresos exentos, que son 5,018.30, que es lo que tenemos acá. Y a la diferencia entre los ingresos acumulables y el ingreso exento, se le va a llamar ingresos grabados o base grabada, que en este caso son 86,331.70. Lo vamos aquí a resaltar para saber qué es la cantidad. Tenemos un total de ISR retenido en el año por 4,018.31 y un total de subsidio aplicado por 2,535.40. Es esta parte de acá, perdón. De nuevo, vamos a determinar el ISR que le corresponde por los ingresos anuales al trabajador. Vamos a ubicar este monto de 86,331.70 en la tabla vigente de ISR anual. En este caso hay que ver en qué parte de entre el límite inferior y el límite superior se encuentran los 86,331.70. Estos se encuentran entre el límite inferior de 75,984.56 y el límite superior de 133,536.07. Entonces vamos a resaltar aquí el rango en el que nos ubicamos dentro de la tabla
para hacer el cálculo. De nuevo, vamos a restar el límite inferior, que son 75.984.56, para que nos dé una diferencia. Esta diferencia es de 10.347.14. A esta diferencia le vamos a multiplicar el porcentaje excedente del límite inferior. De nuevo, utilizamos la base gravable para ubicarla dentro de la tabla. Ya sabemos que nos encontramos en este rango y por consiguiente nos da un porcentaje del 10.88. Lo vamos a multiplicar y esto nos va a dar un ISR diferencial por un monto de 1125.77. A este le tenemos que determinar, bueno, le vamos a sumar la cuota fija, la cual vamos a encontrar de nuevo basados en la base gravable, 86.331.70. Le corresponde una cuota fija de 4.461.94, que es el monto que tenemos acá. Sumado los 4.461.94 a los 1.125.67 del ISR diferencial, nos da un ISR anual de la tarifa de 5.587.71. Entonces, este es el ISR que se le tiene o se le debió de haber descontado al trabajador en el transcurso del año. Sin embargo, pues bueno, al trabajador antes de ver la parte que se le retuvo, vamos a ver que tenemos un subsidio aplicado de 2.535.40, que es esta parte de acá que les comentaba hace un momento. Tenemos un ISR a cargo porque nos está generando la diferencia del ISR, el ISR que se le debió de haber retenido el ISR que se le debe aplicar al trabajador por concepto de ajuste anual. A este ISR se le va a descontar el subsidio aplicado en el año. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a hacer el ajuste del subsidio, como lo marca la ley. Cuando le corresponde al trabajador subsidio, tienes que primero ajustar con el ISR que le corresponde antes de poder pagárselo. Entonces hacemos el ajuste de los 5.587.71 menos el subsidio aplicado en el año, 2.535.40, lo que nos da un ISR a cargo de 3.052.31. Sin embargo, adicional a esto, tenemos una retención de ISR que se le generó en el año al trabajador por 4.018.31. Esto igual se le resta a el ISR anual de la tarifa, que en este caso eran los 3.052.31 después de descontarle el subsidio, lo que nos da un ISR a favor de 966 pesos, que es lo que le tenemos que entregar al trabajador. Aquí, al igual que en el ejercicio anterior, podemos ver que al trabajador se le va a devolver ISR, ya que se le descontó de más en todo este transcurso del año. Más adelante vamos a ver cómo se va a aplicar esta compensación vía nómina al trabajador. Vamos a ver otros dos ejercicios y terminando les explico cómo es que se realiza la compensación. Ejercicio número 3. Este va a ser la situación de Carlos, en el cual, pues bueno, seguimos las mismas indicaciones para saber si le corresponde o no ajuste anual. Tenemos que saber si estaba activo hasta el 1 de diciembre del año en curso, si trabajó todo el año en la empresa, si sus ingresos anuales son menores a 400,000, así es, sus ingresos son menores a 400,000, entregó carta de no ajuste anual, no entregó ninguna carta. Somos su único patrón, sí, somos su único patrón. ¿Tiene otros ingresos diferentes de sueldos? No tiene. Entonces, a este trabajador sí le corresponde que se le realice ajuste anual. Vemos, al igual que en el primer caso, que es un trabajador con un sueldo de 15,000 pesos mensuales brutos. Tenemos el acumulado de todas las percepciones que tuvo este trabajador. A él nada más se le pagó adicional al sueldo 15,000 pesos por aguinaldo. Entonces, aquí el único que va a cambiar va a ser los ingresos de diciembre. Y bueno, también aquí podemos percibir y apreciar que cambió de sueldo a partir del mes
de septiembre todavía tiene los 15,000 pesos mensuales, pero en octubre ya aumenta a 18,000 pesos. Entonces sí tenemos una variación de sueldos que cambia en el transcurso del año. Sin embargo, esto nada más se considera tal cual el aumento para agregarlo en los ingresos acumulables. Tenemos entonces el sueldo más el aguinaldo en diciembre, tenemos un ISR retenido y con esto nos damos cuenta que no tenemos subsidio aplicado, únicamente tenemos ISR retenido. Al sueldo, entonces se le va a determinar el exento y el grabado es 100%, no tenemos exentos, no hay prima vacacional, aguinaldo sí hay, este corresponde los 103.74 por 30, tenemos 3.112.2, que igual se refieren a 103.74, a esta cantidad exenta al año. Tenemos una diferencia de 11.887.80, que es la parte grabada que le corresponde por el importe acumulable menos el exento, nos da la parte o base grabada. En este caso, para el total de exentos y para total de grabados, pues únicamente vamos a considerar exenta el valor del aguinaldo y el resto es por sueldos, que es lo que va grabado. Aquí vamos a ver el total de ingresos acumulables, que corresponde a 204,000 pesos, el total de ingresos exentos, que son los 3.112 pesos por el aguinaldo, y nos va a dar un total de ingresos grabados, que es la diferencia entre los 204,000 menos los 3.112.20, nos da la base gravable, que son 200.887.80 pesos. El total de ISR retenido en el año corresponde a 20.648.94. Lo mismo, vamos a determinar el ISR anual de la tarifa, considerando la base gravada anual, en este caso son 200.887.80. Vamos a ubicarlos dentro de la tabla, 200.887, los encontramos aquí, en el límite inferior de 185.852.58, límite superior 374.837.88. Entonces voy a resaltar el rango en el que nos encontramos. Vamos a considerar la base gravable para determinar el límite inferior. En este caso son 185.852.58. Que la diferencia van a ser 15.035.22. De nuevo identificamos la base gravable para determinar el porcentaje excedente del límite inferior, son 21.36%. Esto se lo vamos a multiplicar a la diferencia y nos va a dar el ISR diferencial por 3.211.52. De nuevo vamos a buscar la base gravable dentro del rango para determinar la cuota fija, en este caso son 19.682.13, el cual se lo vamos a sumar al ISR diferencial y nos va a dar el ISR anual de la tarifa. En este caso tenemos 22.893.65 y pues no tenemos subsidio. Como lo habíamos mencionado hace rato, el trabajador no se le causó ningún subsidio, por lo cual tenemos 0. Tenemos ISR a cargo, que son la diferencia del ISR anual de la tarifa menos el subsidio, 22.893.65. Sin embargo, tenemos ISR retenido en el año por 20.648.94. Es decir, que al trabajador únicamente se le descontaron 20.648.94 de los 22.893.65 que corresponde, se le tienen que descontar de ISR. Esto le genera un ISR en contra al trabajador, que es el ISR que se le va a tener que descontar al trabajador pues en los siguientes periodos. A diferencia de los ejercicios anteriores, a este trabajador no se le va a devolver ningún monto por concepto de ISR ajustado, más bien al contrario, se les va a descontar. Y por último, tenemos el ejemplo de Carla.
Ella es una trabajadora, bueno, no es trabajadora porque está en el régimen de asimilados a salarios. Ella es una persona que presta sus servicios y que, al igual que los trabajadores anteriores, pues bueno, tiene que caer en un supuesto, como son estos que tenemos aquí marcados, para saber si se le va a realizar ajuste anual de ISR. Y está activa al 1 de diciembre, trabajó todo el año en la empresa, sus ingresos anuales son menores de 400,000, entregó carta de no ajuste anual, más bien no entregó carta de no ajuste, somos su único empleador, sí, y tiene otros ingresos diferentes de asimilados, no. Entonces, por lo tanto, a esta persona sí le corresponde que se le realice el ajuste anual. De nuevo, este proceso es un poquito más sencillo porque al ser una persona que está en el régimen de asimilados a salarios, pues bueno, no cuenta con percepciones o ingresos adicionales a los asimilados a salarios. A ellos únicamente se les puede pagar por este concepto y es 100% grabado. Entonces tenemos la parte de sus ingresos asimilados de 4,500 pesos cada mes. Esto nos da el total de ingreso acumulable, que sigue siendo el mismo, 54,000. Tuvo una retención de ISR de 254.50 pesos cada mes, lo que nos da un total de ISR retenido de 3,054 pesos. Al no existir exentos en este concepto, pues todo pasa automáticamente grabado y siguen siendo los 54,000 pesos. Para la determinación del ISR vamos a considerar el total de ingresos acumulables, 54,000, total de ingresos grabados, 54,000, ya que no tenemos ingresos exentos. Total de ISR retenido en el año, 3,054 pesos. Lo mismo, vamos a considerar esta base gravable de 54,000 pesos en las tablas anuales que nos menciona la ley. Vamos a ver en qué rango se encuentran estos 54,000 pesos y se encuentran en la segunda fila. Los 54,000, su límite inferior son 8,952.50 y su límite superior 75,984.55. A esta base gravable de los 54,000 se le van a descontar 8,952.50, lo que nos va a dar una diferencia de 45,047.50 pesos. De nuevo vamos a buscar el porcentaje excedente del límite inferior. Ya vimos que le corresponden 6.40 pesos, 6.40%, perdón, y un ISR generado de diferencial de 2,883.04. De nuevo vamos a buscar los 54,000 dentro de la tabla. Tenemos que nos genera una cuota fija de 171.88 pesos, lo que al final genera un ISR anual de la tarifa de 3,054.92. Aquí no existe subsidio. Este beneficio únicamente es para trabajadores y los asimilados no se encuentran en este régimen de trabajador como tal, en el aspecto de la subordinación, que es lo que nos diferencia a un trabajador de cualquier otra persona que preste sus servicios profesionales o independientes. Tenemos un ISR a cargo, ya que no tenemos ningún otro concepto, de 3,054.92 y un ISR retenido en el año de 3,054 pesos. Este ISR fue el que se le retuvo a la persona en el transcurso del año, lo que nos da un ISR en contra de 92 centavos. Es importante mencionarles que por mínimo que sea el descuento o el monto que se le tenga que descontar al trabajador, se tiene que aplicar dentro de la nómina, ya sea en la nómina del ejercicio actual o del siguiente año, pero no puede pasar desapercibido que se tenga que dejar de aplicar. Y el ISR en contra, pues bueno,
se le va a descontar igual en caso de que sea un monto muy grande, se va a negociar con el trabajador, se va a hablar con él para llegar a un acuerdo y poder entregar o retener el ISR pues como se haya pactado. Con esto terminamos los ejercicios que tenemos para, para ilustrar un poco mejor toda la teoría que vimos hace un momento. Así que vamos a regresar a la parte de la teoría en la presentación. Listo, ya estando de vuelta por acá, vamos a ver cómo es que se van a aplicar las compensaciones en nuestra nómina. Estas compensaciones, pues bueno, los vamos a ver cómo son. Vamos a ver cómo se van a aplicar las diferencias a cargo del trabajador. Deberemos descontar en la nómina con un concepto especial que haga mención al ajuste anual de ISR y enterarlas al SAT a más tardar en febrero del siguiente año. Es decir, que para que se pueda realizar el descuento de este concepto, lo tenemos que enterar por medio de una clave específica y antes del mes de febrero del siguiente año. Por otra parte, si el resultado es ISR a favor del trabajador, debemos realizar el proceso de compensación que marca el ISR. ¿Cuál es este proceso? Lo vamos a ver a continuación. El ISR se compensa hasta por el importe del ISR del periodo. Si en ese periodo aún queda remanente por compensar, se hará en los siguientes periodos, incluso del siguiente año, hasta el mes de diciembre. ¿Qué quiere decir con esto? Que al trabajador únicamente se le podrá devolver con base al ISR que genere la nómina en la que se va a compensar. Es decir, le vamos a devolver al trabajador únicamente el monto que tengamos a descontar en la nómina del periodo normal. Si se le va a descontar al trabajador 100 pesos de ISR en la nómina, entonces este va a ser el monto que se le va a compensar. Y así paulatinamente, cada periodo le vamos a compensar basados en el monto de ISR que le corresponde. Cada periodo hasta terminar de liquidar el monto que le corresponde al trabajador. Es importante mencionar que el ISR no se netea, es decir, no se descuenta de menos en el ISR de lo que corresponde al trabajador en su nómina ordinaria. En otras palabras, quiere decir que si tenemos un ISR que le tenemos que descontar al trabajador de 200 pesos y tenemos una compensación de 100 pesos, no lo vamos a aplicar directamente al ISR para que únicamente se le descuente 100 pesos de ISR. Se tiene que crear un concepto en el cual se está especificando que se le está devolviendo ISR por cuestiones de ajuste anual. Otra de las cosas que tenemos que considerar es que el ISR no se devuelve, es decir, no se entrega al trabajador como una percepción normal de nómina. ¿Esto a qué se refiere? Que no podemos entregarle con un concepto creado con una clave SAT, no sé, 999 o 038 al trabajador como devolución de ISR, ya que esto generaría impuesto y sería un concepto grabado. Se tiene que generar un concepto o una clave especial para que se le pueda informar al SAT que esto es una devolución y no un ingreso. ¿Cómo aplicar la compensación del CFDI? ¿Cómo aplicar una compensación en el CFDI? Pues bueno, en el CFDI se aplica un concepto que haga referencia a la compensación de ISR, que era como lo que les había comentado hace un momento. Para el caso que la compensación se vaya a aplicar en algún periodo del año en el que se está aplicando el ajuste anual, es decir, en 2023, se deberá registrar la clave 004, aplicación de saldo a favor compensación anual,
pero si la compensación la voy a compensar, si la compensación la voy a comenzar a aplicar hasta el siguiente ejercicio, es decir, en el 2024, entonces debemos utilizar la clave 005, que es reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicios anteriores. De esta manera el SAT podrá diferenciar si el ajuste corresponde al ejercicio en curso o al ejercicio anterior. Como punto 3 tenemos que es necesario llenar los complementos del CFDI. El remanente de saldo a favor, es decir, lo que falta por compensar, en este caso es 0. Aquí tenemos en la parte de abajo un ejemplo de un XML de una persona que se le estaba compensando ISR en el año 2019 y podemos ver que el remanente del saldo a favor es lo que le falta por compensar, que es esta parte, 0 pesos. El año a compensar es 2019, esto es como para fines de ejemplo, pero en la actualidad tendría que ser 2023. Por lo tanto le corresponde la clave 004, es decir que como estamos compensando en el año en el que se está presentando el ajuste anual, pues entonces se tiene que utilizar la clave 004, que es esta, aplicación de saldo a favor por compensación anual. Y también podemos ver aquí el saldo a favor, que es por los 10,000 pesos, que es este de acá, que es el monto que se le está regresando al trabajador. Entonces, esto es un ejemplo de la estructura del XML y cómo se va a ver reflejado al momento de compensarlo vía nómina. Bueno, pues tenemos unos consejos útiles que nosotros nos parecen recomendables, que es tener un concepto que diferencie el ISR anual a cargo del ISR calculado en la nómina del periodo ordinario, ya sea en una nómina de periodo semanal, quincenal, catorcenal, etc. Esto con la intención de tener un mejor control e identificar el ISR. Otra cosa es preferible no dejar ISR a cargo del trabajador para el siguiente año, pues eso significa que hubo errores en las retenciones del ISR y es más probable que los patrones sean sujetos de revisión de ISR por parte del SAT. Es decir, que si tenemos diferencias a cargo del trabajador, el SAT puede tomarlo como que no estás generando bien tus procesos o estás haciendo ahí algo que no corresponde, por lo cual le estás generando un cargo al trabajador. Por eso es recomendable tener un ajuste mensual cada periodo que nos va a ir ayudando a que el ISR que se retenga sea el más preciso posible. Cuando el ISR a cargo del trabajador es por una cantidad considerable, es más recomendable corregir los FDIs donde hubo el error y presentar declaraciones complementarias para corregir el error del cálculo. Esto con finalidad de evitar hacer no deducible la nómina en posibles revisiones del SAT. ¿A qué se refiere esta parte? Pues bueno, que si sus diferencias son muy grandes y ya saben en dónde o ya identificaron cuál es el motivo, es mejor hacer la cancelación de los FDIs, mandar las declaraciones complementarias de los meses que se están corrigiendo y al final hacer una declaración anual lo más clara posible. Esto para evitar pues no poder aplicar el beneficio de la deducibilidad en algunos meses con respecto a la nómina. En el caso que exista subsidio pagado que no corresponde, esto inmediatamente se convierte en un ISR a cargo, pero lo más recomendable es verificar en qué mes estuvo el error, corregir el CFDI y presentar las declaraciones complementarias correspondientes por la misma causa del punto anterior. Pues sí, como lo mencioné, es mejor hacer declaraciones complementarias al mes que corresponde el error a presentar una declaración anual con errores y que tenga pues información incorrecta. Otro de los consejos que tenemos es recomendable calcular el ajuste anual desde el inicio del mes de diciembre, con el fin de tener tiempo suficiente para realizar el procedimiento de ajuste anual en la nómina. Esto porque pueden suceder este tipo de situaciones en donde tengas que cancelar, corregir, validar, contactar al trabajador para ver si es que va a necesitar el ajuste o él lo va a aplicar por su parte. Entonces, siempre, mientras más pronto podamos aplicar
el ajuste anual, es decir, a principios del mes de diciembre, vamos a tener un mejor resultado. Y por último, algunas empresas aprovechan el cálculo de aguinaldo para hacer ajustes de ISR anual a cargo de los trabajadores. Lo recomendable es diferenciar el ajuste anual. Recordemos, el ajuste anual no es un neteo. Es decir, algunos trabajadores al momento de calcular el aguinaldo pues sí, de su plantilla, aprovechan para aplicar ahí el ajuste anual y en caso de que el ISR sea pues un monto considerable, ahí se puede ajustar más fácilmente, ya que generalmente con el pago del aguinaldo, del sueldo, algunos, algunos bonos de fin de año o comisiones, el ISR incrementa. Entonces es el momento ideal para poder aplicar la compensación de ISR al trabajador. Y pues ya para finalizar, aquí les vamos a dejar un videito de cómo Runa hace el ajuste anual. Runa hace el cálculo de ajuste anual automáticamente. Pueden ver este video de cómo va a mostrar cómo funciona el software para el cálculo o el procedimiento del ajuste anual. Y por mi parte ha sido todo. Espero sea de su agrado y les funcione este taller práctico en el cual vimos algunas de las situaciones más importantes a considerar dentro de la realización del ajuste anual del ISR para 2023. En caso de que tengan alguna duda o que tengan comentarios, nos los pueden hacer llegar a nuestro apartado mediante nuestro sitio web y con mucho gusto los atenderemos. Que tengan un excelente día y muchas gracias por su participación.